Muy bien, jóvenes, entonces vamos a seguir con nuestra clase, que estamos aquí de lo más aplicados, haciendo la clase de repaso de las unidades 1 y 2, como si estuviéramos en una pizarra en la universidad, ¿ok? Venimos hablando de la demanda. Por cierto, que la demanda es esa cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar cuando estamos frente a una curva de demanda. Ya es la suma de todas las demandas individuales, ¿ok? O sea, hay un grupo de demandantes ya que están representados allí y que en promedio han permitido que se trace esa curva, ¿ok? Porque se ha hecho acá a nivel de precios, se ha sumado las cantidades que estaban dispuestos a comprar los diferentes consumidores. Obviamente, esto es un modelo teórico, eso hay que entender, ¿ok? Entonces, ya hablamos de la relación que tiene el precio y la cantidad demandada, que la cantidad demandada responde al precio de forma inversa, es decir, si el precio sube, la cantidad demandada baja, y si el precio baja, la cantidad demandada sube, y explicamos que es porque ocurren dos tipos de efectos, o el efecto ingreso, que tiene que ver con lo que le pase al poder adquisitivo de los demandantes, o el efecto sustitución, que es esa posibilidad que tienen los demandantes que, por ejemplo, ante subidas de precios, sustituir ese bien por otro que tiene características similares y que le permite satisfacer sus necesidades. Aparte del precio, hay otros elementos. Esto se puso grande. Otros elementos que influyen sobre la demanda, ¿ok? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, habíamos dicho que es el ingreso precisamente, ¿verdad? El ingreso de las personas, que aquí es el ingreso medio. Habíamos dicho que, o está en la guía, mejor dicho, que está el precio de los bienes complementarios y el precio y las expectativas, perdón, y las expectativas. Y es muy importante entonces que ustedes entiendan que si nosotros estamos frente a un elemento que afecte a la demanda distinto al precio, el efecto que tiene sobre la demanda es que desplaza toda la curva. Si esta es una curva inicial de demanda, si cualquiera de esos efectos tiene el efecto es positivo, hace que aumente la cantidad de demandada, lo tenemos que graficar como un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Cuando hacemos esta gráfica así, lo que estamos diciendo, jóvenes, es que no le pasó nada al precio, que no es el precio del bien lo que está generando el cambio, sino que el cambio lo está generando una variable distinta al precio. Fíjense cómo aquí la cantidad ahora esta era la primera cantidad, ¿ok? Y ahora esta es la segunda cantidad. Supónganse lo más clásico, que subió el ingreso. Cuando sube el ingreso, usted tiene más dinero. Si en la ecuación que habíamos visto en la parte anterior, usted en vez de 100 ahora tiene un ingreso de 150, pues tenga la seguridad de que si usted lo necesita, va a comprar más queso y más harina pan porque ahora tiene ingreso. ¿Qué significa? Que en este mercado, que obviamente este sería el mercado de un bien X, ¿ok? O el mercado de la harina pan o el mercado del queso. Y aquí lo que estaría pasando es que ese aumento de ese ingreso está
permitiendo que usted pase de una cantidad demandada 1 a una cantidad demandada 2 que es mucho mayor. Recuerden siempre, aquí va el valor de 0. Cero. Aquí va el valor del 0. Y todo número que estemos viendo hacia esta dirección es mayor que el número anterior. ¿Ok? Entonces es muy importante que entiendan eso. Se los voy a preguntar seguro. Muy bien. Eso es con respecto a las gráficas hemos dicho, vamos a hablar primero de los individuos y vamos a hablar de las gráficas asociadas a los individuos. Ya hablamos de la demanda, que obviamente es una gráfica fundamental para nosotros y para entender comportamiento del consumidor, pero ahora vamos a hablar de la teoría del consumidor en los términos más sencillos que podemos y sobre todo entendiendo el significado de la gráfica. Yo no los voy a poner a ustedes a graficar, pero sí pretendo que ustedes sepan interpretar las gráficas que les coloco, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué ocurre con la teoría del consumidor? La teoría del consumidor nos dice es que dado un ingreso que tienen las personas y el precio de los bienes, ¿cómo decide él cuánto va a producir, qué combinaciones de productos va a hacer? Entonces, las combinaciones de productos que va a hacer, obviamente cada quien tiene su propia combinación de productos y su propia canasta de consumo. Por eso es que yo en el foro 1 les pido, háganme 3 ejemplos o no sé cuántos de cuáles sus productos de consumo. O sea, no me sirve que me digan alimentos, no, me sirve que me digan, para mí el café es un alimento preferido. Segundo, mi teléfono. Tercero, ir a la playa, o sea, su canasta de consumo, ¿cómo es? De bienes y de servicios, que son las cosas que usted jerarquiza más. Y bueno, la teoría del consumidor precisamente hace eso. No se mete en por qué usted escoge lo que escoge. Lo que dice es que, como siempre, toda teoría tiene que establecer unos supuestos y uno de los principales supuestos es que usted solamente consume 2 bienes. Obviamente, ¿por qué lo hacemos? La parte más sencilla que usted consume 2 bienes, porque es la única forma que tenemos de representarlo en una gráfica de 2 variables, ¿ok? Entonces, ahora en esta gráfica siempre ustedes tienen que estar muy pendientes de qué hay en las unidades. Aquí va a estar el bien X, que si quieren vamos a decir que es la harina otra vez, para seguir con el ejemplo que tenemos. Y aquí va a estar representado el bien Y, que en este caso hemos dicho que es el queso. ¿Ok? ¿Cómo nos cabe eso aquí? Entonces, ¿cuáles son los 2 elementos que a mí me interesa que ustedes entiendan en esta gráfica? Me interesa que entiendan que existe, aquí en las formas, que existe una curva, perdón, que en este caso es una curva lineal que se llama recta de presupuesto, ¿sí? Y esa recta de presupuesto obviamente viene dada porque ustedes van a tener lo que decíamos ahorita, un ingreso limitado y ese ingreso, dependiendo del precio del bien 1, ustedes van a decidir las cantidades del bien 1 más el precio del bien 2, ustedes van a decidir las cantidades que van a consumir del bien 2. ¿Ok? Esto es su recta de presupuesto.
Si ustedes consumen, por ejemplo, si ustedes tienen, en el ejemplo que teníamos anterior, solamente consumen harina pan, este punto que está aquí sería 10. Si ustedes consumen solamente queso, este punto que está aquí sería 3,3, ¿ok? De manera que esta es su recta presupuestaria. Ustedes se pueden mover a lo largo de esta curva. Obviamente no tiene ningún sentido que ustedes nada más consuman un bien, sino que ustedes consuman un solo, perdón, un paquete de bienes. Por eso existe esto que trataré de hacer aquí lo mejor que pueda, que se llama curva de indiferencia. Y esta curva de indiferencia lo que significa es que usted es capaz de hacer cualquiera de estas combinaciones, pero cuando usted establece qué combinación quiere hacer, resulta que hay un punto en el cual esa combinación de bienes y servicios es la que pueden adquirir. Es decir, este punto, esto se refiere a todas las combinaciones que ustedes quieran. Cada vez que haya una curva de indiferencia hacia la derecha, es porque ustedes pueden hacer una combinación mayor de bienes y servicios, ¿ok? Obviamente no tiene ningún sentido que consuman menos de su recta presupuestaria, porque ustedes siempre tienen el objetivo como consumidores es maximizar su utilidad. ¿Qué es eso de utilidad? Ese sentimiento de satisfacción que le produce cuando consume un bien. Entonces, este punto que está aquí es muy importante para mí que lo entiendan, porque este punto que está aquí es lo que llamamos el punto más asequible, ¿ok? O el paquete. Punto E, en el punto E tenemos el paquete, la combinación de bienes más asequible, ¿ok? Entonces, no me interesa para nada que hagamos muchos problemas con las matemáticas, simplemente la teoría del consumidor dice que en el punto en el cual la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la curva de la recta de presupuesto, que es la curva de presupuesto la llama costo de oportunidad y esta la llama tasa marginal de sustitución, cuando esas dos son iguales, usted está haciendo, maximizando su utilidad, es decir, está obteniendo el paquete más asequible. ¿Qué significa en los términos criollos eso de lo que estamos hablando? De lo que estamos hablando, es decir, si lo ponemos en términos sencillos, perdón, primero en la ecuación, la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual al costo de oportunidad o al precio relativo. ¿Ok? Si lo ponemos en palabras más sencillas, el consumidor consigue satisfacer el consumidor. O sea, lo que quiere decir es que cuando el consumidor tiene la sensación de haberle sacado provecho hasta el último bolívar disponible o dólar, ¿verdad? Que ahora casi siempre es dólar, usted sabe lo que está haciendo. Es decir, usted se va a un supermercado con un determinado cantidad de dinero y usted tiene que hacer malabares para llenar una bolsa. Cuando usted siente que en esa bolsa usted lleva lo máximo rendimiento que podía con ese dinero, usted de alguna manera eso es lo que está haciendo su paquete más accesible. ¿Qué elementos tuvo que tomar en cuenta para llenar esa bolsita?
el dinero que traía y el precio que tenían los diferentes productos, ¿ok? De esta teoría del consumidor se deriva la curva de demanda. Por supuesto, no vamos a ponernos con esas especificidades, pero es importante que sepan que de esta teoría se deriva la curva de demanda. ¿Ok? Entonces, si se fijan, les he dicho que esta es la pendiente de la curva de tasa marginal de sustitución y esta es la pendiente de la curva relativa. Por eso es que cuando hablamos, dijimos, oye, es importante entender cuando vemos las gráficas el tema de la pendiente. Y cuando vimos las gráficas decíamos que la pendiente es la sensibilidad de la variable dependiente a cambios en la variable independiente. ¿Okay? Quiere decir que no solamente yo no soy capaz, wow, aquí tengo un error garrafal, menos mal que me di cuenta, sino después me deprimo, porque nadie me dijo nada, qué maluco, no me están entendiendo las clases. Un chat que alguien dijera, ay, por favor, profesora, ¿qué le pasó? Ah, qué desliz. Profe, lo que pasa es que economía no sabíamos que era tan complicado, de verdad, es demasiado complicado. Mi amor, siempre ustedes van a pensar eso al principio, que es complicado, pero créeme que yo no te lo voy a hacer tan complicado y que voy a querer siempre que tú entiendas la esencia de lo que se trata. Fíjate, mi amor, aquí de la esencia de lo que se trata es que necesitamos relacionar variables, que lo hacemos a través de gráficas, ¿ok? Y además, lo que necesitamos saber es qué nos dicen esas gráficas. Entonces, fíjate, cuando le enseñé las gráficas, le dije, la demanda tiene una forma, tiene que estar hacia abajo, ¿ok? Y hacia abajo significa eso, que cuando una variable va subiendo, la otra va bajando y viceversa, ¿sí? Fíjate que el caso de la oferta que la vamos a ver tiene que ir hacia arriba, ¡pum! Tiene que apuntar hacia arriba. Entonces, cuando apunta hacia arriba, la relación es positiva. Y lo ves porque, bueno, cuando va subiendo la variable independiente, el efecto de la variable dependiente es un aumento también. O sea, al final hablamos de variables, de cambios entre las variables, ¿sí? Y obviamente tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que estamos graficando. ¿Ok? Entonces, Y repito. profe, ¿qué es mejor, cuando sube o cuando baja? Obviamente que cuando baja, ¿verdad? Cuando baja la relación es inversa. O sea, cuando quiero decir, Es que cuando cuando bajas inversa la relación, o sea, siempre va a ser relacionado a lo inverso. Yo sé, sí, pero ¿cuándo es mejor? ¿Cuando baja o cuando sube? no, nunca es o mejor o peor, no, nunca es o mejor o peor. Lo que te estamos diciendo aquí es que cuando esta es tu forma de la curva, cuando esta es la forma de curva que te hicieron, lo que te están diciendo es que vas a tener siempre esto es una combinación de puntos, ¿sí? Esto es una combinación de precios y cantidades. Entonces, aquí tú tienes una combinación donde está X sub 1, que en este caso es Q sub 1. Vémelo como lo gráfico, que es lo más importante de esta clase. Y aquí tienes una combinación del el precio 1. Entonces, lo que tú tienes que entender es que cuando hay un cambio, cuando este valor pasa de 5, por ejemplo, a un valor de 3, hay un efecto sobre la cantidad. ¿Cuál es el efecto sobre la cantidad? Que la cantidad sube. Tú no estás evaluando es si mejor o peor, sino tú lo que sabes es que Sí, el si se desplaza a consumidor la derecha aumenta. siempre que se enfrente, no, pero no estamos hablando ahorita, estamos, cuando está diciendo a ella lo de hacia abajo, le estoy diciendo el Ah, que ella habla de movimiento hacia arriba hacia dentro abajo. Ok. de esta curva, ¿ok? El movimiento dentro de la curva, ¿ok? Ah, que tú también quieres ver si el elemento no es el precio, cómo se puede graficar un aumento. Desplazas la curva hacia la derecha. Si es una disminución, tienes que desplazar la curva hacia la Hacia la izquierda. izquierda.
Pero repito, aquí lo que estás haciendo es esta relación inversa. Entonces, a la chica que habló, está muy pendiente cuando haga la relación de la curva de oferta, porque te vas a dar cuenta que mientras que esta va así y esta va así, las otras van a ir en la misma dirección. Repito, piénsate siempre que este es un valor de 0 y que aquí esto va subiendo de valor. Esto puede ir 2, 4, 6, 8, 100, 200, 300, 400, pero va subiendo de valor. Entonces, si tú estás pasando de este punto a este punto, va subiendo de valor. Pero si tú vienes de un valor aquí a un valor aquí, vas bajando de valor. ¿No estamos entendiendo en esa parte? Sí, ¿Ok? Entonces, la demanda tiene esta forma. Y entonces lo que yo digo es que uno reconoce la demanda rápidamente porque es como si se fuera hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Precisamente porque simboliza la relación inversa que hay entre la cantidad y el precio. ¿Ok? Entonces, y esto que está aquí, que no tiene nada que ver con esta curva, pero es el trasfondo que permite llegar a esta curva. Esto es una curva de indiferencia que identifica paquetes y esta es la recta presupuestaria que identifica el precio de los bienes y el ingreso que tú tienes. Y entonces es importante para mí que entiendas que cuando se habla de maximizar la utilidad, maximizar ese sentimiento de satisfacción del individuo, lo que estamos haciendo simplemente es rendir el máximo, al máximo cada bolívar utilizado en la compra o cada dólar utilizado en la compra de los bienes y servicios. Esta es la manera como lo graficamos, en la cual entonces ocurre una tangente y una tangente o una igualdad entre las pendientes. Entonces, por eso iba a explicar, porque es importante para mí que entiendan, que aquí fue cuando me di cuenta, que no solamente es entender que aquí la relación es inversa, sino que entender que también podemos cuantificar el monto de esa relación. Es decir, no solamente podemos decir cuando el precio baja, la cantidad demandada sube, sino que podemos decir, dependiendo de las características, suponte que estemos en el mercado de la sal, cuando el precio sube, la cantidad demandada va a bajar, pero va a bajar menos que proporcionalmente, va a bajar muy poquito. ¿Y por qué va a bajar muy poquito? Por dos características importantísimas que tiene la sal. Uno, que es un bien relativamente menos pesado en la canasta de consumo, ¿sí? Tiene un precio que generalmente es inferior. Pero otro, que es un bien esencial. Casi todas las personas utilizan el azúcar. Entonces, ante un cambio en el precio, suponte que el precio del azúcar pase de 2 a 10, wow, tú te pegas ese golpe de que el azúcar está subiendo a eso y tú lo que vas a hacer es rendir la cantidad de azúcar. Te vas a comprar un solo kilito de azúcar y ese kilito de azúcar lo vas a rendir, pero vas a seguir comprando azúcar porque para ti es un bien esencial, ¿ok? Entonces, eso, y sobre todo para las empresas, es importantísimo porque tienen que saber cómo responde la empresa a cambios en los precios. Perdón, cómo responde el demandante a cambios en los precios. Entonces, por eso necesito que entiendan que existe un concepto de pendiente que mide la sensibilidad, es decir, el impacto que va a tener la variable dependiente en la variable independiente. Y es importantísimo para mí que entiendan que si yo estoy hablando de la pendiente de una curva cualquiera, yo digo, bueno, la pendiente se calcula Y sub 2 menos Y sub 1, ¿ok? Fíjense que siempre es cambio. Y sub 2 menos Y sub 1 es variación. Es ir de un punto primero que estábamos a otro punto. Entre X sub 2 menos X sub 1. Por eso es que también le decimos muchas veces valor final, porque es el punto en el nuevo que estamos, versus valor inicial, porque es el punto del que partimos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí pendiente para que no se nos vaya a confundir con la palabra plus. Entonces, esto en una gráfica normal se hace de esta manera, pero ¿por qué? Porque aquí en las gráficas siempre la variable independiente va en el eje de las X, ¿ok? Siempre ocurre así en una gráfica normal.
Ah, pero la demanda tiene una particularidad o el modelo de oferta y demanda tiene una particularidad. Y el modelo, bueno, en este momento la curva de demanda tiene la particularidad de que la variable independiente está en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje de las Y. Y eso hace que entonces la fórmula para calcular el impacto que tiene la cantidad demandada cuando ocurre un cambio en el precio se calcule de una manera distinta. Lo llamamos elasticidad de la demanda, ¿ok? Y la elasticidad de la demanda, repito, va a ser en cuánto cambian las cantidades demandadas cuando cambia el precio. Esa elasticidad precio de la demanda, nosotros vamos a decir que es la cantidad final, la nueva cantidad, menos la cantidad inicial, la cantidad anterior, entre la cantidad inicial, ¿ok? Todo eso lo vamos a dividir, vamos a hacerlo aquí, porque es importante que lo entiendan, aquí abajo, entre el precio final, que es el nuevo precio, menos el precio inicial. No quiero que nadie esté en este momento con los pelos en la cabeza. Repito, no los voy a poner a calcular elasticidad de la demanda, pero sí necesito que entiendan, permítanme aquí pasar mi rayita, sí necesito que entiendan, ya va, un segundito, un segundo. ¿Qué pasó? Pues que no se dibuja la... Ah, es que se pone como lento. Profe, una Dime, pregunta. ¿No hay posibilidad de que aquí en Caracas nos puedan dar una tutoría presencial? yo estaría muy dispuesta, no tengo problema. Inclusive, pasa que es más difícil, pero podríamos tener un arma virtual. Pero fíjense, eso lo hablamos después por el grupo de chat, ¿sí? Hágame ese gran favor, porque si no perdemos este intento que estamos haciendo aquí. Fíjense, a mí lo que más me interesa entonces es que entiendan que como el precio es la variable que va en el denominador, obviamente hacemos el cambio. ¿Ves? O sea, en una curva normal, aquí la variable de aquí es la que fuera, la que va aquí abajo, pero en la elasticidad de la demanda no, tenemos que poner el precio aquí abajo. Entonces, repito, a mí lo que más me interesa es que, por ejemplo, si este valor da 2, quiere decir que es mayor que 1, estamos hablando de una demanda elástica. ¿Qué significa eso? Que un cambio en el precio genera un cambio mucho más que proporcional en la demanda. La curva de demanda es bastante plana, tiende a aplanarse, ¿ok? La elasticidad de la demanda puede tener un valor de 1 y si es así, es una demanda unitaria. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el precio sube en 50%, la cantidad se va a reducir en 50%. En cambio aquí, si este es 2, lo que estamos diciendo es que un aumento de, ¿cómo se llama? Por cierto que siempre va a tener signo negativo, ¿ok? Para señalar la relación inversa entre las variables, pero cuando queremos ver el valor, lo vemos como si fueran valores absolutos. Entonces, si el valor es de 1, esta es una curva bastante proporcional, es decir, esta rayita y esta rayita suelen ser bastante parecidas, porque, por ejemplo, un cambio de 100 genera un cambio de 100. Aquí de lo que estamos hablando es que un cambio de 100 genera un cambio de 200% en la demanda. Y finalmente, hay un tipo de demanda que es como la de la sal, que puede ser menos 0,2
3, ¿ok? Que es una demanda inelástica. La gasolina, hay bienes esenciales que son muy inelásticos. ¿Qué significa eso de inelástico? Que ante un cambio del precio, por ejemplo, un aumento del precio, ciertamente se reducen las cantidades, pero menos que proporcional. O sea, ante un aumento del precio de la gasolina, puede que seguramente se va a reducir el consumo de gasolina, pero en una proporción mucho menor a lo que fue el aumento de los precios, ¿sí? Y por supuesto, para el empresario es muy importante saber si él mueve el precio, qué va a pasar con su producto. Bueno, entonces, estos son todos los elementos que necesitaba que tuviéramos claros por el lado de la demanda. Wow, todavía nos falta la oferta y nos falta el mecanismo del mercado. Pero fíjense, para mí es obligatorio que lo hagamos por esta vía, porque como tengo muchos alumnos que no pueden asistir aquí a Caracas, ¿ok? Esto tiene que quedar para mí muy claro y tengo que hacer este tipo de consultas. De verdad que no tengo ningún problema en que nos veamos en Caracas, pero voy a seguir desarrollando toda esta temática con los que quieran participar y a dejarla grabada porque es importante que todos la puedan entender, sobre todo a cara que viene el primer parcial, ¿ok? Entonces, bueno, esto es en cuanto a todo lo que tengo en cuanto a que decirles a la demanda, ese agente económico importantísimo que son los consumidores, y ahora necesitamos pasar al otro agente no menos importante que son las empresas, ¿ok? Empresas o productores. Entonces, ¿qué tenemos de las productores? Tenemos que deben combinar insumos, insumos, mano de obra y tecnología tecnología, voy a poner técnica, y tecnología, ¿ok? Mano de obra y tecnología para fabricar un producto, ¿ok? Y eso se llama función de producción. Nosotros los economistas lo identificamos como una función de producción, ¿ok? Entonces, en esa función de producción, ¿qué hacemos? Establecemos otra vez una gráfica, y si lo puedo hacer rapidito, porque generalmente la función de producción no la, con que me entiendan el concepto básico tengo, a mí me interesa que entiendan mucho mejor el mecanismo del mercado. Porque esto, lo que hablé, ok. Entonces, la función de producción, jóvenes, fíjate, nosotros los economistas siempre vamos a trazar las gráficas dependiendo de la relación que queramos establecer entre las variables, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso de la función de producción, lo que hacemos los economistas para llevarlo a una gráfica donde solamente hay dos, se pueden poner dos variables, es que en el eje de las X va la fuerza de trabajo, ¿ok? La mano de obra. Y en el eje de las Y va la cantidad de producto, ¿ok? Entonces, fíjense, en este esquema, la ecuación que se maneja es la siguiente. La cantidad producida, ¿verdad? Por la empresa va a estar en función de el capital y el trabajo. ¿Okay? Básicamente nos metemos aquí solamente con dos bienes, el capital y el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Repito, esta curva tiene una forma específica porque nosotros nos interesa señalar que aquí, si usted empieza a incorporar este número de trabajadores,
supongas que sean 4, usted puede conseguir este valor de producción aquí, suponga que sea 100. ¿100 qué? 100 bolsas de basura, ¿sí? Con 4 trabajadores. Y lo que nos interesa es que usted vea que en la medida que usted va incorporando trabajo, póngase que incorpora ahora 8, usted logra aumentar sustancialmente la producción, póngase que aquí logró aumentarlo hasta 300, pero que hay un momento en el cual ya esta es la forma de la curva y que si usted sigue incorporando trabajadores, ya usted va a aumentar la producción, pero cada vez lo va a hacer en un monto menor. Fíjese que aquí estaríamos pasando de 305 a 320, por ejemplo, que sería mucho menor el crecimiento de la producción. Inclusive, si usted sigue incorporando mano de obra, usted va a tener que la producción llega un momento que más bien, en vez de aumentar, empieza a disminuir. Quiere decir que eso genera un hecho económico muy importante, y es que la función de producción es decreciente. Es decir, existe la ley de rendimientos o de productividad decreciente. Aquí es importante entonces entender la diferencia entre producto y productividad, ¿ok? Mientras producto es el bien elaborado, cantidad del bien elaborado, la productividad es volumen por trabajador, es decir, usted va a dividir la cantidad entre la mano de obra, es una proporción. Y eso es lo que dice esta conducta, que esa productividad es decreciente, que primero aumenta, pero después empieza a ser cada vez menor el aumento de esa productividad y que al final puede llegar a ser negativa. Entonces, el empresario va a decidir producir en cualquiera de estos puntos, dependiendo de cuánto sea la productividad por trabajador y cuánto sea el costo de la mano de obra. Y como les decía, eso es una decisión que toma al margen. Esa decisión, ¿verdad? El empresario maximiza su ganancia cuando el ingreso de la última unidad, ingreso de la unidad adicional, es igual al costo de la unidad adicional, ¿ok? Las empresas están hechas para vender, ¿ok? Y la venta está compuesta por la multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, tómenle foto a esto, que ya nos queda menos de un minuto. Y vamos a parar la grabación hasta aquí y seguimos en una tercera oportunidad, ¿ok?